Pentecostés, un festival judío, incluyó señales para los judíos. Recuerden, los apóstoles eran judíos y en las iglesias todavía en ese tiempo quedaban judíos, pero a medida que la Biblia estaba siendo completada y los judíos rechazaban a Cristo, ya los dones estaban desapareciendo. Por supuesto, los principios espirituales dados en estos capítulos se aplican a los creyentes de todas las edades, pero debemos tener cuidado de no mezclar la verdad del reino prometido a los judíos en el Antiguo Testamento con la verdad de la Iglesia, y así confundir el mensaje y el ministerio y a los verdaderos creyentes. El Espíritu Santo, en Hechos, a este libro se le puede bien llamar los Hechos del Espíritu Santo. Es importante notar el progreso y la experiencia de los creyentes según el libro avanza de terreno judío al terreno de la iglesia. En Hechos capítulo 2, versículo 38, Pedro les dice a los judíos que se arrepientan, que crean y sean bautizados para recibir el Espíritu Santo. En Hechos capítulo 8, versículo 14 y 15, Pedro ora por los samaritanos para que reciban el Espíritu. Les impone las manos y reciben el don del Espíritu. En Hechos capítulo 10, versículo 44, el Espíritu Santo viene sobre los gentiles cuando creen, y Pedro solo puede asombrarse. Hechos capítulo 10, versículo 44. Es el Pentecostés, un festival judío, incluyó señales para los judíos. Recuerden, los apóstoles eran judíos y en las iglesias todavía en ese tiempo quedaban judíos, pero a medida que la Biblia estaba siendo completada y los judíos rechazaban a Cristo, ya los dones estaban desapareciendo. Por supuesto, los principios espirituales dados en estos capítulos se aplican a los creyentes de todas las edades, pero debemos tener cuidado de no mezclar la verdad del reino prometido a los judíos en el Antiguo Testamento con la verdad de la Iglesia, y así confundir el mensaje y el ministerio y a los verdaderos creyentes. El Espíritu Santo, en Hechos, a este libro se le puede bien llamar los Hechos del Espíritu Santo. Es importante notar el progreso y la experiencia de los creyentes según el libro avanza de terreno judío al terreno de la iglesia. En Hechos capítulo 2, versículo 38, Pedro les dice a los judíos que se arrepientan, que crean y sean bautizados para recibir el Espíritu Santo. En Hechos capítulo 8, versículo 14 y 15, Pedro ora por los samaritanos para que reciban el Espíritu. Les impone las manos y reciben el don del Espíritu. En Hechos capítulo 10, versículo 44, el Espíritu Santo viene sobre los gentiles cuando creen, y Pedro solo puede asombrarse. Hechos capítulo 10, versículo 44. Es el patrón de Dios para hoy. Oír la palabra, creer, recibir el Espíritu y después bautizarse como evidencia de la fe. El bautismo en Hechos, cuando Pedro estaba ofreciendo el reino a los judíos, el bautismo era esencial para que recibieran el Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, versículo 38. El bautismo en nombre del Mesías rechazado los identificaría con él y los separaría de los demás judíos a quienes Pedro llamaba esta perversa generación. Capítulo 2, versículo 40. Pero el bautismo de los samaritanos no les concedió el Espíritu. Capítulo 8, versículo 12 al 17. Tuvieron que llamar a Pedro y a Juan, dos judíos, quienes oraron por los nuevos creyentes y le impusieron las manos, y entonces recibieron el Espíritu. Así fue
el segundo uso que Pedro hizo de las llaves del reino. Pero el modelo del bautismo para esta edad es allá en Hechos capítulo 10, versículo 44 al 48. Estos creyentes fueron bautizados después que recibieron el don del Espíritu. Comparemos con Gálatas capítulo 3, versículo 2. Dice: esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Evidentemente recibieron el Espíritu al oír con verdadera fe. Comentario: Hechos capítulo 1. Un nuevo libro. Versículos 1 y 2. El primer tratado a que se refiere es el Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 1, versículo 1 al 4, donde Lucas relató la historia de lo que Jesús empezó a hacer y a enseñar mientras estaba en la tierra. Hechos retorna la narración relatando lo que él continuó haciendo y enseñando a través de la iglesia en la tierra. El Evangelio de Lucas revela el misterio de Cristo en la tierra en un cuerpo físico, en tanto que Hechos revela su ministerio desde el cielo a través de su cuerpo espiritual, la iglesia, guiada por el Espíritu Santo. Por ejemplo, en capítulo 1, versículo 24, los creyentes le piden a Cristo ascendido que les muestre a qué hombre deben elegir como apóstol. En capítulo 2, versículo 47, es el Señor al que añade creyentes a la asamblea. En capítulo 13, versículo 1 al 3, es Cristo, mediante su Espíritu, quien envía a los primeros misioneros. Y en capítulo 14, versículo 27, Pablo y Bernabé relatan lo que Dios hizo a través de ellos. Todo cristiano necesita salir del Evangelio de Lucas, Hechos, saber acerca del nacimiento, vida, muerte y resurrección de Cristo es suficiente para la salvación, pero no para el servicio lleno del Espíritu Santo. Debemos identificarnos con Él como nuestro Señor ascendido y permitirle que obre a través de nosotros en el mundo. La Iglesia no es simplemente una organización involucrada en el trabajo religioso, es un organismo divino, el cuerpo de Cristo sobre la tierra, a través del cual su vida y poder deben operar por el mundo perdido. Debemos dedicar nuestras vidas para traer ese mundo a Cristo, una nueva experiencia. Capítulo 3 al 8. Cristo ministró a los apóstoles durante los 40 días que estuvo en esta tierra después de su resurrección. Se debe leer Lucas capítulo 24, versículo 36 en conexión con estos versículos. En ambos lugares Cristo incluyó a los apóstoles a que se quedaran en Jerusalén y esperaran la venida del Espíritu Santo. Debían empezar su ministerio en Jerusalén.